Millonario encontró a la empleada durmiendo en el suelo frío con su hija. Y lo que vio le rompió él. Amigas. Déjenme que les cuente una cosa que me tocó ver, una de esas historias que pasan detrás de estas paredes de mármol y que nadie se entera. Una de esas que te demuestran que el dinero no compra la calidez, ni el corazón. Almohadilla, todo empezó en una de esas madrugadas heladas de diciembre, cuando el frío se te mete hasta los huesos. En el cuarto de la pequeña Sofía, la bebecita de la casa, el calentador decidió morirse. Hizo un ruidito feo, como un quejido, y se apagó. Dejó esa habitación tan grande convertida en un verdadero refrigerador. La muchacha que la cuidaba, Jimena González, se despertó de un salto cuando escuchó a la niña llorar. La pobre Sofía estaba en su cunita, temblando, a pesar de que Jimena la había arropado con todas las cobijas que encontró. Almohadilla, el cuarto era un congelador, se los juro. Sin pensarlo dos veces, Jimena cargó a la bebita y bajó con ella a la sala principal. Ahí, la chimenea todavía tenía algunas brasitas vivas de la noche anterior, y era el único rinconcito tibio en toda esa mansión inmensa. Agarró unos cojines del sofá, unas mantas, y en el piso helado de mármol le improvisó una camita a la niña, cerquita del calor. Almohadilla, es que la pequeña Sofía apenas tenía 5 meses y andaba con un resfriado que no se le quitaba. Una neumonía a esa edad. Ay, Dios nos libre, podía ser muy peligrosa. Y Jimena, con ese corazón de madre que se cargaba, se acostó ahí mismo, en el piso duro y frío, y acurrucó a la pequeña Sofía contra su pecho, cubriéndolas a las dos con la cobija más gruesa que pudo encontrar. El suelo estaba para congelarse, pero a ella no le importó. Lo único que quería era que la bebé estuviera calientita. SHH. Mi vida, ya vas a ver que aquí te calientas, le decía al oído, mientras le acariciaba su carita. Y como por arte de magia, la bebé dejó de llorar y se quedó dormidita, sintiéndose segura con el cariño de esa muchacha que la quería como si fuera sangre de su sangre. Jimena casi no pegó ojo en toda la noche. Se la pasó vigilando que la niña respirara bien, que no le fuera a dar fiebre, que la cobija no se le cayera. Lo que haría cualquier mamá de verdad, ¿no creen? Almohadilla, cuando apenas empezaba a salir el sol, llegó de viaje el patrón, el señor Diego Montemayor. Abrió la puerta de esa casona y se quedó tieso, ahí en la entrada. Justo frente a él, en la sala, vio la escena más tierna que se puedan imaginar. Jimena dormía de ladito en el piso congelado, con la pequeña Sofía acurrucada en su pecho. La rodeaba con sus brazos como si fuera el tesoro más grande del mundo. La bebita dormía con una carita de paz, bien calientita y protegida. Al señor Diego se le llenaron los ojos de lágrimas, amigas. Ver a una mujer, que ni de la familia era, durmiendo en el suelo helado solo para cuidar a su hija, díganme ustedes, ¿quién hace eso en estos tiempos? Almohadilla se quedó ahí parado un buen rato, con un nudo en la garganta, sin poder moverse. Jimena parecía un angelito de la guarda, con el cabello suelto en el piso y la cara tranquila, a pesar de estar tan incómoda. Había renunciado a su propia comodidad por proteger a la niña. Almohadilla, pero de repente, una voz filosa como un cuchillo rompió esa paz. ¿Pero qué payasada es esta? Almohadilla era la señora Victoria Sandoval, la suegra del patrón, bajando las escaleras como si fuera una leona. Una mujer de 62 años, siempre impecable, alta, con unos ojos oscuros que te congelaban el alma. Diego, ¿estás viendo esto?, le dijo. Esta muchachita está montando un teatro, durmiendo en el piso con tu hija. Almohadilla con esos gritos, Jimena se despertó de un brinco, toda asustada. La pequeña Sofía también se despertó y empezó a llorar, espantada por esa voz tan enojada. Jimena se levantó como un resorte, abrazó a la bebé y trató de calmarla. Disculpe, señora Victoria, pero le puedo explicar. ¿Explicarme qué?, le contestó la señora. ¿Qué sacaste a mi nieta de su cuna para hacer esta escenita ridícula? ¡Qué barbaridad! Almohadilla, el señor Diego por fin pudo reaccionar, todavía tratando de entender lo que había visto. A ver, Victoria, cálmate. Jimena,
¿Qué fue lo que pasó? Almohadilla, almohadilla, señor Diego, es que el calentador del cuarto de Sofía se dañó en la madrugada, explicó Jimena. El cuarto estaba heladísimo. La niña temblaba de frío, aunque la tapé con todo lo que encontré. Por eso la traje para acá, cerquita de la chimenea. Era el único lugar con calor en la casa. Almohadilla, almohadilla, el señor Diego miró a su alrededor y se dio cuenta de que era verdad. Hacía un frío que calaba, hasta él lo sentía con todo y su abrigo. ¿Y dormiste toda la noche en el piso con ella?, le preguntó. Almohadilla, almohadilla, sí, señor. Como andaba agripada, me dio miedo que se me fuera a enfermar de neumonía. Me quedé aquí para mantenerla calientita. Almohadilla, almohadilla, pero la señora Victoria soltó una risa seca, amarga, de pura maldad. ¡Ay! ¡Qué cuentito tan conmovedor! Pero a mí no me engañas, mosquita muerta. Montaste toda esta escena porque sabías que Diego llegaba hoy. ¿Quieres quedar como la heroína? No es así. Almohadilla, almohadilla, no, señora, se lo juro que no, dijo Jimena, mortificada. Almohadilla, almohadilla, claro que sí, le gritó la señora Victoria, acercándosele con los ojos llenos de rabia. Pero yo sí veo a través de tus jueguitos baratos. No tienes idea de con quién te estás metiendo, querida. Almohadilla, almohadilla, esa amenaza sonó tan clara que a Jimena le dio un escalofrío, y no era por el frío de la mañana. La señora Victoria se dio la media vuelta y subió a su cuarto, pisando con coraje. El señor Diego se sintió muy incómodo con toda la escena, pero antes de irse a su cuarto también, le dio las gracias a Jimena por haber cuidado tan bien a su hija. Ya sola en su habitación, la señora Victoria se sentó en un sillón y dejó que los malos recuerdos la invadieran. Hacía apenas 5 meses que su única hija, Alejandra, había fallecido. 5 meses de un dolor que sentía que le arrancaba el alma a pedazos, día tras día. Alejandra lo era todo para ella. Después de perder 3 bebés y de pasar años en tratamientos, Alejandra había sido el milagro que pensó que nunca llegaría. Le dedicó su vida entera a esa niña. Almohadilla, almohadilla, cuando Alejandra se casó con Diego, a la señora Victoria no le hizo mucha gracia, pero lo aceptó porque veía a su hija feliz. Y cuando se enteró de que iba a ser abuela, no cabía de la emoción. Iba a tener otra Alejandra a quien amar y cuidar. La acompañó a todas las citas con el doctor, le compró todos los muebles, le decoró el cuarto a la bebé, se estaba preparando para ser la abuela más entregada del mundo. Almohadilla, almohadilla, pero entonces empezaron las discusiones sobre el parto. Alejandra quería que fuera parto natural. Es mejor para el bebé, mamá, es más natural, le decía. La señora Victoria le rogaba que se hiciera una cesárea. Es más seguro, mi hijita, ¿para qué arriesgarse?, le insistía. Tenía un mal presentimiento, como una espinita clavada en el corazón de que algo no iba a salir bien. ¿Y Diego? Pues Diego apoyaba a Alejandra. Es su cuerpo, Victoria, es su decisión. Ella tiene derecho a elegir cómo quiere que nazca nuestra hija, decía él, que respetaría lo que su esposa quisiera. Almohadilla, almohadilla, durante meses, la señora Victoria intentó convencerlos. Les llevaba artículos de doctores, estadísticas, les contaba historias de partos que se complicaban, pero Alejandra no daba su brazo a torcer, y Diego la secundaba. Mamá, por favor, ya deja esa paranoia. Todo va a salir bien, le decía su hija. La madrugada en que Alejandra dio a luz, la señora Victoria estaba en la sala de espera del hospital, rezando como nunca en su vida. Las horas pasaban y no le daban noticias. Les preguntaba a las enfermeras, pero solo le decían, todo va bien, es normal que se tarde. Hasta que por fin apareció el doctor, con esa cara larga que nadie quiere ver. Hubo complicaciones, una hemorragia después del parto, hicimos todo lo que pudimos. Alejandra murió 2 horas después del nacimiento de Sofía. Su hermosa hija, de apenas 26 años, muerta por querer un parto natural. Muerta, según ella, porque su esposo no tuvo los pantalones para convencerla de lo contrario. Almohadilla, almohadilla, la señora Victoria jamás le perdonó eso a Diego. En su mente, él había matado a Alejandra. Si él hubiera insistido en la cesárea, si la hubiera apoyado a ella en lugar de a su esposa,
Alejandra seguiría viva. Y la pequeña Sofía tendría a su verdadera madre. Almohadilla, almohadilla. Cuando Diego contrató a una niñera profesional para que cuidara a Sofía, la señora Victoria hasta lo aceptó. Era una señora de 50 años, con mucha experiencia. Pero cuando esa niñera se fue al mes, y Diego trajo a esa empleada doméstica de 26 años para cuidar a su nieta, la señora Victoria sintió que la sangre le hervía. Almohadilla, almohadilla. Jimena tenía la misma edad que tendría Alejandra si viviera. Era joven, bonita, y se veía que quería de verdad a la bebé. Y lo que más le dolía a la señora Victoria era ver la forma en que Diego a veces miraba a Jimena. Con admiración, con gratitud. Y tal vez, con algo más. Almohadilla, almohadilla no. Eso sí que no lo iba a permitir. Ninguna mujer iba a ocupar el lugar de su Alejandra en la vida de Diego. Ninguna cualquiera sin estudios iba a jugar a ser la mamá de su nieta. Sofía merecía una figura materna de su nivel, no una empleada que se tiraba a dormir en el piso. La señora Victoria todavía sentía que mandaba en esa casa. Diego le había dado permiso para tomar decisiones sobre Sofía cuando él no estaba, reconociendo que, pues, era la abuela. Y los demás empleados le tenían respeto, y un poquito de miedo. Podía usar todo eso para su plan. Voy a acabar con esa arrimada, se dijo a sí misma en voz baja, mientras veía por la ventana a Jimena jugando con Sofía en el jardín. Cueste lo que cueste. Alejandra merece justicia. Sofía merece algo mejor. Y Diego tiene que pagar por haber matado a mi única hija. La guerra, amigas, estaba declarada. Almohadilla, almohadilla. Y así fue como en las semanas que siguieron, la señora Victoria empezó su ataque. Pero no crean que a gritos. No, ella era más astuta. Empezó poquito a poquito, de forma silenciosa, casi sin que nadie se diera cuenta. Un comentario venenoso por aquí, una indirecta por allá. Diego, ¿no crees que esta muchacha pasa demasiado tiempo con Sofía? Como que se está encariñando de más, ¿no? O le decía, tiene una forma muy rara de cargar a la bebé, no se ve profesional. Ayer la pesqué tocando tus papeles en el escritorio. ¿No andará de chismosa? Almohadilla, almohadilla. Pero el señor Diego no le hacía mucho caso. Él veía el cariño sincero con el que Jimena cuidaba a su hija, como la bebé se calmaba en sus brazos al instante, como de verdad parecía quererla. Para él, su suegra solo estaba paranoica por el dolor de haber perdido a su hija. Almohadilla, almohadilla. Entonces, la señora Victoria decidió cambiar de plan. Una mañana, le preparó una trampa más grande. Se esperó a que Jimena se fuera con la pequeña Sofía a su paseo de todas las mañanas, se metió al cuarto de la muchacha y, con toda la mala intención del mundo, le escondió un broche de oro que era suyo debajo del colchón. Después, se fue a su cuarto y le llamó al señor Diego a la oficina. Diego, necesito hablar contigo de algo muy grave. Sospecho que alguien en esta casa me está robando. Mi broche de oro desapareció. Almohadilla, almohadilla. ¿Estás segura que no lo perdiste en otro lado? Le preguntó él. Cancheletto, Cancheletto, completamente segura. Era de mi madre. Siempre lo guardo en el mismo lugar. Creo que lo mejor es que revises los cuartos de los empleados. Al señor Diego no le gustó nada la idea, pero aceptó. Y claro, cuando buscaron, encontraron el famoso broche en el cuarto de Jimena. Ella se puso pálida, desesperada. Se lo juro por mi vida, señor Diego, yo no agarré nada. No tengo idea de cómo llegó eso a mi cuarto. Almohadilla, almohadilla. El patrón se quedó pensando. No tenía sentido. ¿Por qué Jimena robaría un broche para esconderlo en su propio cuarto? Era demasiado obvio. Seguramente se atoró en alguna ropa en la lavandería y vino a parar aquí sin querer, dijo él, dándole una explicación lógica. Almohadilla, almohadilla. A la señora Victoria casi le da un infarto del coraje al ver que su plan no había funcionado, pero no se rindió. Empezó a envenenar también a los otros empleados. Un día llamó a Carmen Hernández, la cocinera, que ya llevaba 5 años trabajando en la casa. La llamó a su cuarto para hablar en privado. Almohadilla, almohadilla. Carmen, necesito tu ayuda con algo muy delicado, le dijo. Esta Jimena, sospecho que no es quien dice ser.
Le he notado unas cosas muy raras, unos comportamientos muy sospechosos con la niña. Almohadilla, almohadilla, Carmen se quedó extrañada. Pero, señora Victoria, si parece que cuida a la bebé muy bien. Almohadilla, almohadilla, ay, Carmen, qué inocente eres, le contestó la señora. Esa muchacha es una trepadora. Le está echando el ojo al dinero de la familia. ¿No te has fijado cómo siempre se anda ofreciendo para todo, como siempre aparece cuando Diego está cerca? Almohadilla, almohadilla, la señora Victoria se le acercó a Carmen y bajó la voz, como si le fuera a contar un secreto. Mira, no quiero hacerle daño a nadie sin pruebas, pero necesito que la vigiles de cerca. Cualquier cosita que veas, vienes y me la cuentas. Cuento con tu lealtad. Almohadilla, almohadilla hizo una pausa, para que sus palabras pesaran más. Tú tienes una familia que mantener, ¿verdad, Carmen? Sería una verdadera lástima que algo le pasara a tu trabajo aquí. La amenaza era sutil, pero clarísima. Carmen tragó saliva y no le quedó más que aceptar. Y esa misma platiquita la tuvo con Esperanza, la otra muchacha que ayudaba en la limpieza, y hasta con Roberto, el jardinero. La señora Victoria estaba tejiendo una telaraña de mentiras, chantajeando a todos con la excusa de que estaba preocupada. No es que la acuse, es solo por precaución, les decía. Sofía es lo único que me queda de mi hija. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y ustedes saben que yo tengo la última palabra sobre quién trabaja y quién no en esta casa. Y todos, por miedo a la patrona, aceptaron. Almohadilla, almohadilla, mientras tanto, la pobre Jimena seguía con su rutina, sin imaginarse nada de lo que se cocinaba a sus espaldas. Todas las mañanas, después de bañar y darle de comer a la pequeña Sofía, la subía a su cochecito y se la llevaba a caminar al parque que estaba cerca. Era un ratito muy especial para ellas dos. A Sofía le encantaba mirar los árboles, los pajaritos, a los otros niños que jugaban. Mira, Sophie, los patitos están nadando en el lago, le decía Jimena. Cuando seas más grande, yo te voy a enseñar a nadar. Le hablaba todo el camino, y la bebé le respondía con balbuceos y sonrisitas, como si le entendiera todo. Almohadilla, almohadilla para Jimena, esos momentos no tenían precio. Ella había crecido sin su mamá, la crió su abuelita en una casita muy humilde por allá en las orillas de la ciudad. Jamás se imaginó que algún día estaría cuidando a una bebita en una mansión como esa. Pero Sofía no era un trabajo para ella. Se había convertido en un amor de verdad, de esos que nacen solitos en el corazón. Almohadilla, almohadilla, y desde la ventana de su cuarto, en el segundo piso, la señora Victoria las observaba. Todos los días, sin falta, a las 9 de la mañana. Veía como Jimena siempre hacía el mismo recorrido. Bajaba por la calle de la mansión, cruzaba en la esquina, entraba al parque por la puerta principal, le daba una vuelta completa al lago y regresaba una hora después. Una rutina, amigas, muy predecible. Y en la mente retorcida de la señora Victoria, ya se estaba formando un plan mucho más cruel, un plan para deshacerse de Jimena de una vez y para siempre. Un jueves por la tarde, mientras Jimena estaba bañando a la pequeña Sofía, la señora Victoria bajó a la cocina. Carmen, la cocinera, andaba preparando la cena. Oye, Carmen, le dijo, esa muchacha volvió a salir hoy con Sofía. Sí, señora Victoria, salió como todos los días, contestó Carmen. ¿Y tú sabes si le pidió permiso a Diego? Siguió preguntando. Carmen se quedó pensando. La verdad es que el señor Diego le había dado permiso a Jimena para sacar a la niña desde hacía meses, pero pues, había sido una plática casual, nada formal. Yo creo que sí, señora, dijo, sin estar muy segura. La señora Victoria sonrió, pero fue una de esas sonrisas que te dan escalofríos. Interesante, dijo. Muy interesante. Y se fue para su cuarto, dejando a Carmen con un mal presentimiento en el estómago. Al día siguiente, viernes por la mañana, la señora Victoria se despertó con el plan ya completito en su cabeza. Era un plan arriesgado, pero si le salía bien, se iba a deshacer de Jimena para siempre. Se esperó a que Jimena alistara a la bebé para su paseo. Y como un relojito, a las 9 en punto,
Salieron por la puerta. Jimena iba empujando la carriola, y la pequeña Sofía iba ahí, bien abrigadita, riéndose. Apenas desaparecieron por la esquina, la señora Victoria entró en acción. Primero, se metió al cuarto de Jimena y le esculcó todo. Buscaba algo con la letra de la muchacha. Ya le había robado unas listas del mandado y recados viejos para estudiar su caligrafía. Se sentó en la mesita del cuarto, con un cuidado que ni te imaginas, empezó a imitar la letra de Jimena. La carta que escribió era corta, pero era veneno puro. Decía algo así: Diego, me llevé a Sofía lejos de aquí. Ella se merece una madre de verdad, no un padre que mató a su propia esposa. Yo la voy a cuidar mejor de lo que tú jamás podrás. No intentes buscarnos. Jimena la leyó varias veces. La letra le había quedado casi igualita. Y el mensaje era perfecto para su plan. Acusaba a Jimena de secuestro, culpaba a Diego, y le daba una razón para escaparse con la niña. Después, bajó a la oficina del patrón y le revolvió los cajones hasta que encontró lo que buscaba, los papeles donde le había dado autorización por escrito a Jimena para pasear con Sofía. Eran unos documentos que había hecho cuando la niñera anterior se fue, para dejar todo en regla. La señora Victoria los agarró, los rompió en 1000 pedazos y los echó a la trituradora de papel. Con eso, ya no había ninguna prueba de que Jimena tuviera permiso para salir con la bebé. Y entonces vino el paso más importante. Subió a su cuarto, respiró hondo y marcó el número de la policía. Pero no llamó luego. Se esperó a que pasara un buen rato, para que de verdad pareciera que Jimena se había fugado. A las 12:30, 3 horas y media después de que salieron, ahora sí. Bueno, policía, dijo, con una voz temblorosa, actuando de maravilla. Necesito denunciar un secuestro. Es mi nieta. Una empleada de la casa secuestró a mi nieta. A ver, señora, cálmese, le dijo el oficial. ¿Me puede dar los detalles? Me llamo Victoria Sandoval. La empleada, Jimena González, salió en la mañana con mi nieta de 5 meses y no ha vuelto. Ya pasaron más de 3 horas. Y dejó una carta diciendo que se escapó con la bebé. Hizo una pausa, fingiendo que lloraba. Mi nieta Sofía es todo lo que me queda. Mi hija murió en el parto y ahora esta mujer se robó a la niña. Por favor, tienen que encontrarlas. Señora, ¿a qué hora salió con la niña?, preguntó el policía. A las 9 de la mañana. Dijo que iba a dar un paseo, pero nunca se tarda tanto. Siempre regresa en 1 hora. ¿Ya intentó contactar al papá de la niña? Está de viaje de trabajo, no lo he podido localizar. Por eso esta mujer aprovechó. ¿Tiene una foto de la niña y de la sospechosa? Sí tengo. Se las mando ahora mismo. Por favor, saquen una alerta. Jimena González, 26 años. Sofía Montemayor, 5 meses. A lo mejor están tratando de irse de la ciudad. La señora Victoria mandó las fotos por el celular y colgó, haciendo un teatro como si estuviera deshecha en llanto. Pero por dentro, amigas, se sentía victoriosa. Ahora solo era cosa de esperar. Poco después del mediodía, escuchó que se abría la puerta principal. Era Jimena, que regresaba de su paseo, puntual como siempre. La pequeña Sofía venía riéndose, feliz por los pajaritos que había visto en el parcú. ¿Te gustaron los patitos, Sophie? Mañana vamos a verlos otra vez, le decía Jimena. Sacó a la bebé de la carriola, la cargó y le dio un beso en la frente. Era la misma escena de todos los días, una muchacha que adoraba a esa niña, regresando de un paseo inocente. Pero justo cuando Jimena dio los primeros pasos para entrar a la casa, se empezaron a escuchar sirenas afuera, cada vez más y más fuertes. 3 patrullas se pararon enfrente de la mansión. Jimena se asomó a la ventana, toda confundida. ¡Qué raro! ¿Qué habrá pasado por aquí? Sofía, asustada por el ruido, empezó a llorar. Tranquila, mi amor, no pasa nada. Jimena está aquí contigo. Pero cuando sonó el timbre y fue a abrir la puerta, se encontró con 6 policías en la entrada. ¿Jimena González?, le preguntó uno.
Sí, soy yo. ¿Sucede algo? Queda usted arrestada por el secuestro de una menor. ¿Cómo? ¿Cuál secuestro? No entiendo nada. Pero los policías ya estaban entrando, y en eso, la señora Victoria apareció en lo alto de la escalera, fingiendo que le daba un ataque de nervios. «Mi nieta», gritaba. «Trajiste a mi nieta de regreso. ¿Dónde estabas con ella? ¿Qué le hiciste a mi Sofía?» Jimena estaba en shock. «Señora Victoria, ¿se siente bien?» «Solo fuimos al parque, como todos los días». «Como siempre», le contestó la señora. «¿Y quién te dio permiso para salir con ella? ¿Dónde están los papeles? ¿Por qué te tardaste tanto hoy?» Uno de los policías se le acercó a Jimena. «Por favor, entréguenos a la niña y acompáñenos. Tenemos una denuncia de secuestro y una carta donde usted confiesa el crimen». «¿Qué carta? ¿Qué crimen? Yo no he hecho nada. Solo llevé a Sofía a pasear». «Señorita, es mejor que coopere. Podemos hablar en la delegación». Y entonces, amigas, le arrancaron a la pequeña Sofía de los brazos. La bebé, que ya se había calmado con Jimena, volvió a llorar a grito pelado al verse separada de ella. «Por favor, déjenme calmarla. Tiene miedo», suplicaba Jimena. «La niña se queda con su familia». En eso aparecieron Carmen, Esperanza y Roberto, atraídos por todo el escándalo. La señora Victoria los miró fijamente, recordándoles la amenaza. «Díganles a los policías», les ordenó. «Ustedes han visto cómo esta muchacha se comporta raro con Sofía, ¿verdad?» Carmen tragó saliva, pero con todo el miedo del mundo, asintió. Pues, a veces se veía como demasiado apegada a la bebé. Esperanza también la apoyó. Sí, siempre quería estar con la niña, hasta cuando no era su hora de trabajo. Y Roberto nomás movió la cabeza, confirmando las mentiras. Eran los testigos que la señora Victoria había comprado con miedo. «Están mintiendo», gritó Jimena, dándose cuenta por fin de la trampa. «Señora Victoria, ¿por qué me hace esto? Yo solo cuido a Sofía con todo mi amor». «¿Amor?», dijo la señora con una risa fingida. «¿A eso le llamas amor? A secuestrar a una niña indefensa y dejar una carta horrible culpando a su propio padre». «Yo nunca escribí ninguna carta». Pero uno de los policías ya le estaba enseñando el papel con su letra imitada. Jimena lo leyó y se le partió el corazón. Reconocía su propia letra, pero sabía que esas palabras tan crueles jamás habían salido de ella. «Esto no es mío. Alguien imitó mi letra». «Señorita, vámonos. Todo esto lo puede aclarar en la delegación». Mientras le ponían las esposas, Jimena volteó a ver a la señora Victoria y vio algo que le heló la sangre. Detrás de todas esas lágrimas falsas, había una sonrisita de triunfo, de pura satisfacción. En ese momento, entendió que había caído en una trampa muy bien planeada, y que tal vez, de esta no iba a poder salir. La pequeña Sofía seguía llorando en los brazos de su abuela, estirando sus bracitos hacia Jimena, mientras se la llevaban a la patrulla. Todo bajo la mirada victoriosa de la mujer que había planeado destruir a una inocente. La guerra había empezado, y la señora Victoria acababa de ganar la primera batalla. Parte 3. Imagínense, amigas, la celda de la delegación. Un cuartito chiquito, frío, con ese olor fuerte a desinfectante barato. Ahí estaba Jimena, sentada en una esquina, abrazando sus rodillas, tratando de entender cómo su vida se había vuelto una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. «Yo no hice nada», se repetía en voz bajita. «Solo la cuidé, solo la cuise». Las lágrimas le corrían por la cara sin parar. ¿Cómo podía existir gente tan cruel en el mundo? ¿Cómo le hizo la señora Victoria para imitar su letra tan bien? Y lo peor, ¿por qué los otros empleados le habían seguido el juego con sus mentiras? En la celda de al lado, una señora ya mayor la escuchó y trató de consolarla. «Tranquila, amiguita. Si eres inocente, la verdad siempre sale a la luz».
Es que usted no entiende, sollozaba Jimena. La bebita que cuido, debe estar llorando, debe tener hambre, debe estar asustada. Apenas tiene 5 meses, solo se calma conmigo. ¿Eres su mamá?, le preguntó la señora. No, yo solo trabajo en su casa. Pero la amo como si fuera mi propia hija. La delegación era un hervidero de gente. Policías yendo y viniendo, teléfonos que no paraban de sonar, el ruido de las máquinas de escribir. Pero Jimena no podía pensar en otra cosa que no fuera la pequeña Sofía. ¿Estaría bien? ¿Seguiría llorando? ¿Estaría preguntándose por qué la mujer que tanto la quería había desaparecido así nomás? Después de un rato, un agente del Ministerio Público, un hombre como de unos 50 años, se acercó a la reja. Jimena González. Sí, señor, contestó ella. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Me puede explicar por qué salió con la niña sin avisarle a nadie de la familia? Pero si yo siempre salgo con ella, dijo Jimena. Todos los días, a la misma hora. Es parte de mi rutina, de mi trabajo. ¿Y tiene usted algún documento que compruebe esa autorización? Jimena se quedó confundida. ¿Documentos? El señor Diego me dijo de palabra que podía llevarla a pasear. Fue una conversación normal. No hay nada por escrito. No sé, a lo mejor hay algo en su oficina. Yo de esos papeles nunca me encargué. El agente apuntó algo en su libreta. Y sobre esta carta, ¿puede explicar por qué escribió estas acusaciones tan graves contra el padre de la niña? Yo no escribí ninguna carta, repitió Jimena, desesperada. Alguien falsificó mi letra. Jamás hablaría mal del señor Diego. Él es un buen padre. Pero la letra es muy parecida a la suya. Pero no soy yo. Se lo juro por la memoria de mi abuelita que está en el cielo. Yo nunca haría una cosa así. El agente suspiró. La situación estaba complicada. Por un lado, tenía a una abuela supuestamente desesperada, con una denuncia y con pruebas. Y por el otro, a una muchacha joven que parecía muy sincera, pero que no tenía cómo demostrar su inocencia. Vamos a tener que esperar a que llegue el padre de la niña. Ya lo estamos tratando de localizar. Pero si la abuela dijo que el señor Diego estaba de viaje, recordó Jimena. Sí, tenemos que contactarlo lo antes posible. Jimena se agarró de las rejas. Por favor, señor agente, déjeme hablar con él, por lo menos. Él va a aclarar todo. Él sabe que yo adoro a Sofía, que jamás le haría ningún daño. Por ahora, se queda usted aquí. Vamos a investigar. Y se fue, dejando a Jimena más desesperada que nunca. Mientras tanto, allá en la mansión, la cosa se estaba poniendo fea. La pequeña Sofía llevaba 2 horas llorando sin parar. La señora Victoria ya le había intentado de todo. Le ofreció el biberón, el chupón, la arrulló, le cantó, la meció. Pero nada funcionaba. La bebé rechazaba cualquier cosa que no fuera Jimena. Tranquila, mi princesita, tranquilita, la abuela está aquí, le decía. Pero Sofía lloraba cada vez más fuerte, con ese llanto de angustia de un bebé que no entiende qué está pasando. Carmen, la cocinera, apareció en la sala. Señora Victoria, ¿quiere que intente yo? A ver, inténtalo. Pero la bebé también rechazó a Carmen. Y a Esperanza. Y hasta a Roberto, el jardinero, que a veces la hacía reír. Está extrañando a Jimena, susurró Carmen, viendo a la niña tan desesperada. La señora Victoria le echó una mirada que la dejó helada. No vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa. Esa mujer manipuló a mi nieta. Por eso está así. Pero conforme pasaban las horas, hasta la señora Victoria empezó a preocuparse de verdad. La pequeña Sofía se veía cada vez más decaída. Lloraba hasta que se cansaba, dormía unos minutitos de puro agotamiento, y se despertaba llorando otra vez. Carmen se acercó, muy preocupada. Señora Victoria, la bebé necesita comer. Ya van 3 horas que no quiere el biberón.
Ya lo sé, pero no quiere. ¿Y si le diluimos un poco la leche? ¿O le damos agüita sola? Lo intentaron, pero la niña empujaba todo con sus manitas. Apenas aceptó unos traguitos de agua, más por la sed que por ganas. El llanto de Sofía se oía por toda la casa. Era un sonido desesperado que ya tenía nerviosos a todos los empleados. Hasta la señora Victoria, con todo y su plan, empezó a sentir un nudo en el pecho al ver cómo estaba sufriendo su nieta. A las 3:30 de la tarde, Sofía ya estaba en un estado crítico. Llevaba 4 horas sin parar de llorar. La señora Victoria le llamó al pediatra, tratando de que no se le notara el pánico en la voz. Doctor, mi nieta no para de llorar desde la mañana. No quiere comer, apenas acepta un poco de agua. Señora Victoria, ¿hubo algún cambio en su rutina? ¿Algún trauma? ¿Algún susto? Ella no sabía qué decir. No podía contarle la verdad. Pues, la persona que la cuida tuvo que ausentarse hoy. Un problema familiar grave. Ah, ya entiendo. Los bebés de esa edad crean lazos muy fuertes con sus cuidadores. Es muy probable que esté sintiendo la ausencia. Pero, doctor, es que casi no está comiendo. Eso sí es preocupante. Si en las próximas 2 horas sigue rechazando el alimento, es mejor que la traiga al consultorio. Podría deshidratarse, o podría entrar en depresión infantil. ¿Depresión infantil? Sí. Los bebés pueden desarrollar cuadros de depresión cuando los separan de golpe de sus figuras de apego. Es más común de lo que la gente cree. La señora Victoria colgó el teléfono con el corazón hecho un puño. Las palabras del doctor le retumbaban en la cabeza. Depresión infantil. Ella le había provocado eso a su propia nieta. La había traumatizado. Pero ya no podía echarse para atrás. Ya había llegado demasiado lejos. A las 4 de la tarde, por fin llegó a la casa el señor Diego. Había logrado volver del viaje 6 horas antes de lo planeado. Su secretaria le llamó para decirle que la policía lo andaba buscando con urgencia por una emergencia familiar. Antes de abrir la puerta, lo golpeó el sonido del llanto de Sofía. Pero no era su llanto normal. Era un sonido débil, cansado, desesperado. ¿Qué está pasando aquí?, dijo, entrando corriendo. En la sala estaba la señora Victoria con la bebé en brazos. Las dos se veían agotadísimas. La niña ya solo lloraba bajito, sin fuerzas. Diego, gracias a Dios que llegaste. Sofía lleva horas así. Victoria, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando así? ¿Dónde está Jimena? A la señora se le endureció la cara. Jimena, Diego, tienes que saber algo muy grave. Y le soltó toda su versión de la historia. El secuestro, la carta, la desaparición, las amenazas. El señor Diego escuchaba todo, sin poder creerlo. ¿Cómo que secuestro? Jimena nunca haría algo así. Diego, sé que es difícil de creer. A todos nos engañó. Pero todo está denunciado en la policía. Diego cargó a su hija y, casi por milagro, la niña lloró un poquito menos, pero se seguía notando muy angustiada y no quería el biberón. A ver, déjame ver esa carta. La señora Victoria le enseñó una copia de la carta falsa. Diego la leyó, con cara de no entender nada. Esto no puede ser de Jimena. Ella jamás diría una cosa así de mí. Diego, yo sé que duele aceptarlo, pero la letra es de ella. Los policías lo confirmaron. ¿Y dónde está ella ahora? Arrestada. En la delegación. Diego miró a la pequeña Sofía, que seguía muy inquieta en sus brazos. Todo esto era muy, muy raro. Sofía siempre se calmaba con él. Desde que nació, él era de las pocas personas que lograba tranquilizarla cuando se ponía muy mal. Pero ahora, ni en sus brazos se calmaba. Le habló a Carmen. ¿Cómo ha estado Sofía desde la mañana? Carmen se acercó, con cara de preocupación. Señor Diego, no ha parado de llorar desde que se fue Jimena. Apenas quiere un poco de agua. No quiere biberón, no puede dormir bien.
¿Desde qué hora? Más o menos desde el mediodía. Diego miró el reloj. 4:30 de la tarde. 4 horas y media de sufrimiento para su hija. Fue entonces cuando se le ocurrió algo. Sacó su celular y buscó en las fotos. Cuando le puso a la bebé una foto de Jimena cargándola, la niña dejó de llorar por un momento y estiró su manita hacia la pantalla. ¿Qué? Dijo Diego, extrañado. Le mostró otras fotos. Cuando salía Jimena, Sofía se calmaba un poquito. Cuando cambiaba la foto, se volvía a inquietar. Victoria, ven a ver esto. Le enseñó a su suegra cómo reaccionaba la bebé. Era obvio que reconocía a Jimena. Mira. Se calma cuando ve a Jimena. A la señora Victoria se le heló la sangre, pero trató de disimular. Es lo que te digo. Manipulación emocional. Esa mujer le lavó el cerebro a tu hija, por eso reacciona así. Pero Diego ya estaba empezando a dudar. Eso no parecía manipulación. Parecía que la extrañaba de verdad. Parecía amor. Carmen se acercó, tímidamente. Señor Diego, ¿puedo decir algo? Dime, Carmen. Es que Jimena siempre cuidó muy bien a Sofía. Yo nunca le vi hacer nada malo, siempre la trató con mucho cariño. La señora Victoria fulminó a Carmen con la mirada, pero la cocinera siguió hablando. Y la niña siempre ha sido muy apegada a ella, desde chiquita. Carmen, tú no entiendes la gravedad de esto, la interrumpió la señora Victoria. Pero Diego sí le estaba poniendo atención a Carmen. Ella conocía la casa, veía todo lo que pasaba día a día. Victoria, voy a la delegación. necesito hablar con ella. No vayas, Diego. Te va a tratar de enredar con más mentiras. No. Necesito verla a los ojos. Y necesito escuchar lo que ella tiene que decir. La pequeña Sofía seguía llorando bajito, y ese sonido le estaba rompiendo el corazón a su papá. Su hija estaba sufriendo, y él tenía que saber por qué. Quédate con ella. Ahorita regreso. Y se fue, dejando a la señora Victoria con un pánico que le iba creciendo por dentro. Si Diego hablaba con Jimena, si veía la sinceridad en sus ojos, a lo mejor empezaría a dudar de todo. Y si eso pasaba, toda su trampa se podía venir abajo. El señor Diego llegó a la delegación a eso de las 5 de la tarde. Todavía andaba todo confundido, y muy preocupado por cómo había dejado a su hijita. Agente, soy Diego Montemayor, le dijo al que estaba en el mostrador. Soy el papá de la niña involucrada en el caso de esta mañana. Ah, señor Montemayor, qué bueno que llega. Lo andábamos buscando. Su empleada está detenida, acusada de secuestro. Quisiera hablar con ella, dijo Diego. Pero antes, necesito aclarar una cosa. Yo le di autorización por escrito para que saliera con mi hija. El agente lo miró extrañado. ¿Está usted seguro, señor? Completamente seguro. Cuando empezó a trabajar con nosotros, le hice un papel donde formalizaba todas sus responsabilidades. ¿Y tiene usted una copia de esos documentos? Deben de estar en mi oficina, en la casa. Pues su suegra nos aseguró que no existía ningún papel de esos. Diego frunció el ceño. ¿Cómo que no existen? Yo me acuerdo perfectamente de haber firmado esos documentos. A la gente le empezó a picar la curiosidad. Bueno, esa es información nueva e importante. Lo verificaremos más tarde. ¿Quiere ver a la detenida? Diego Asensio. Cuando lo llevaron a la celda, encontró a Jimena hecha un mar de lágrimas, acurrucada en una esquina con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Señor Diego, dijo, levantándose de un salto y corriendo hacia las rejas. Vino. Gracias a Dios que vino. Jimena, necesito que me digas. Con toda la verdad, ¿qué fue lo que pasó? No hice nada, se lo juro, le contestó ella, con la voz temblando. Llevé a Sofía al parque, como lo hago todos los días. Y cuando regresé, la policía ya me estaba esperando. Su voz se oía quebrada. Amigas,
pero se sentía una sinceridad que no se podía fingir. ¿Y esta carta? Le preguntó él, mostrándole la copia. ¿Tú escribiste esto? Jimena la vio y se soltó a llorar otra vez. Jamás escribiría una cosa así. Jamás. Usted es un buen papá. Yo veo cómo quiere a su hija. El señor Diego se le quedó viendo a la cara. Ya la conocía desde hacía varios meses. Y sabía que ella no era tan buena actriz como para fingir una emoción así. Jimena, le dijo. Sofía no ha parado de llorar desde que te arrestaron. ¿Cómo? Preguntó ella, con los ojos como platos. Lleva llorando más de 4 horas. Casi no quiere comer, no ha podido dormir bien, no se calma con nadie. A Jimena se le llenaron los ojos de lágrimas nuevas, pero esta vez de pura tristeza por la bebé. Debe estar tan asustada. Apenas tiene 5 meses, señor Diego. No entiende por qué desaparecí de repente. Y entonces se le ocurrió algo. Pero cuando le muestro una foto tuya en el celular, se calma. Por favor, déjeme hablar con ella por teléfono. Solo para que se calme. Ella conoce mi voz. El patrón dudó un momento, pero veía tanta desesperación en los ojos de la muchacha. Se volteó hacia el agente. Agente, ¿podría hacer una llamada? Es para probar algo. El agente, ya con la mosca detrás de la oreja, aceptó. Diego le marcó a la casa. Contestó la señora Victoria. Diego, ¿cómo van las cosas? Victoria, pon el teléfono cerca de Sofía. Jimena va a tratar de calmarla. Diego, Te volviste loco. no vas a dejar que esa criminal la manipule. Victoria, mi hija lleva horas sufriendo. Déjame intentar lo que sea. A regañadientes, la señora puso el altavoz cerca de la bebé. Y Jimena, con la voz más dulce que pudo, empezó a cantar bajito la misma cancioncita de cuna que siempre le cantaba. Duérmete, niño bonito, que ya se durmió el sol, cerraron las flores, y cantó el ruiseñor. Y del otro lado del teléfono, el llanto de la pequeña Sofía se detuvo. Así, de golpe. Sophie, soy Jimena, le susurró. Jimena está aquí, mi amor. Ya no llores más. La bebé empezó a hacer ruiditos, como si le estuviera contestando. Mi vida. Jimena va a regresar pronto a casa. ¿Oíste? Todo va a estar bien. Diego y el agente estaban escuchando todo. Era imposible, amigas, imposible fingir una conexión así. Eso era amor del de verdad. Allá en la casa, la señora Victoria veía cómo su nieta se calmaba por completo, por primera vez en horas. La bebita hasta trató de agarrar el teléfono con sus manitas. Diego colgó y miró a la gente. Agente, aquí hay algo muy raro. De eso me estoy dando cuenta yo también, le contestó. Voy a hacer unas verificaciones. Jimena, le dijo Diego. Voy a la casa a buscar esos documentos. Si eres inocente, te juro que lo voy a descubrir. Gracias, señor Diego. Y por favor, cuídeme mucho a Sofía. El patrón salió de la delegación mucho más convencido de la inocencia de Jimena, pero necesitaba pruebas. Cuando llegó a la casa, la niña estaba más tranquila después de la llamada, pero todavía se veía muy alterada. Victoria, ¿dónde están los papeles que firmé, autorizando a Jimena para salir con Sofía? ¿Qué papeles? Ya te dije que busqué y no encontré nada. Eso es imposible. Yo me acuerdo perfectamente de haberlos hecho. La señora Victoria fingió que buscaba otra vez, pero obvio, no encontró nada. Qué raro. Pues no, no hay nada. Fue entonces cuando a Diego se le rendió el foco. Tenía un sistema de cámaras de seguridad en la casa, lo había mandado a instalar cuando nació Sofía. La verdad, casi nunca les hacía caso, pero ahora, voy a revisar las grabaciones de esta mañana. ¿Para qué? Preguntó la señora Victoria, tratando de que no se le notara el nerviosismo. Quiero ver exactamente cómo salió Jimena con Sofía. Ver si de verdad actuaba de forma sospechosa.
A la señora Victoria sintió que se le caía el mundo encima, pero todavía intentó detenerlo. Diego, no es necesario. La policía ya tiene todas las pruebas que necesita. Pues no está de más revisar. A lo mejor las cámaras muestran algo que nos aclare todo. Diego se fue a su oficina y prendió el monitor. Empezó a ver las grabaciones de la mañana. Primero, vio a Jimena alistando a Sofía para el paseo, como siempre. No había nada raro. La bebé se veía contenta, Jimena le hablaba con cariño. Luego las vio salir por la puerta, puntuales a las 9. Todo normal. Pero entonces, vio algo que lo dejó helado. A su suegra, a la señora Victoria, entrando al cuarto de Jimena justo después de que ellas salieron. ¿Y ella qué fue a hacer ahí?, se preguntó. Siguió viendo la grabación. Victoria se quedó un buen rato en el cuarto, revolviendo cosas, y después se sentó en la mesita a escribir algo. ¿Escribiendo qué? La siguiente imagen lo dejó con la boca abierta. Vio a la señora Victoria bajando a su propia oficina y abriendo sus cajones. Entró a mi oficina sin permiso. Y entonces, amigas, vino la escena que lo cambió todo. Vio a su suegra agarrando un montón de papeles y echándolos a la trituradora. No puede ser. Dios mío. Diego regresó la grabación y la vio una y otra vez. No había duda. Victoria había destruido documentos en su oficina esa misma mañana. Siguió viendo, cada vez más impactado. Vio a Victoria regresando al cuarto de Jimena, terminando de escribir algo, luego agarrando el teléfono, y por último, la escena más increíble de todas. Vio a la señora Victoria ensayando sus diálogos frente al espejo. Mi nieta. ¿Dónde estabas con ella? ¿Qué le hiciste a mi Sofía? Estaba practicando las frases que iba a usar con la policía. Diego se quedó paralizado unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Victoria lo había planeado todo. Había falsificado la carta, había destruido las pruebas que demostraban la inocencia de Jimena, y había actuado como si fuera la víctima. Su propia suegra había destruido la vida de una persona inocente por pura maldad, y había usado a su nieta, a la pequeña Sofía, como un arma en su venganza. Con las manos temblando de coraje, Diego guardó todas esas grabaciones en una memoria USB. Tenía que regresar a la delegación en ese mismo instante. La verdad tenía que salir a la luz, y la señora Victoria iba a tener que pagar por todo el daño que había hecho. Eran como las 7 de la noche cuando el señor Diego regresó a la delegación. Llevaba la memoria USB en la mano como si fuera un tesoro, y el corazón le latía a 1000 por hora. «Agente», le dijo al que lo había atendido antes. Descubrí toda la verdad. Aquí tengo las pruebas. ¿Qué fue lo que pasó, señor Montemayor?, preguntó el agente, intrigado. Las grabaciones de las cámaras de mi casa. Fue mi suegra. Mi suegra lo planeó todo. Se metieron a una oficinita donde había una computadora. Diego conectó la memoria, todavía con las manos temblorosas de la rabia y de la impresión. «Mire esto», le dijo. «9 de la mañana. Mi empleada, Jimena, sale a pasear con mi hija, como siempre». El agente vio en la pantalla la escena normal, a Jimena saliendo con la bebé, las dos muy tranquilas y contentas. Ahora, fíjese bien en esto. 9:15. Mi suegra entra al cuarto de Jimena. La grabación mostraba a la señora Victoria esculcando el cuarto, buscando quién sabe qué, y luego sentándose en la mesita a escribir, con mucho cuidado. En este preciso momento, está falsificando la carta, explicó Diego. El agente nomás negaba con la cabeza. Dios mío. Y aquí, siguió Diego, 9:30. Se mete a mi oficina. Y ahí vino la imagen más fuerte. La señora Victoria abriendo los cajones de Diego, sacando un fajo de papeles y echándolos sin piedad a la trituradora. Esos eran los papeles que autorizaban a Jimena a salir con mi hija. Destruyó la única prueba de la inocencia de esa muchacha. El agente estaba con la boca abierta. Esto es destrucción de evidencia. Es un delito muy grave.
Pero espere, que hay más, dijo Diego, con la voz llena de coraje. Mire esto. La siguiente grabación mostraba a la señora Victoria ensayando su numerito frente al espejo de su cuarto. Mi nieta. Trajiste a mi nieta de vuelta. ¿Dónde andaba con ella? Repetía las frases una y otra vez, probando diferentes tonos, buscando el más desesperado. Entrenó toda la actuación antes de que ustedes llegaran. Todo fue calculado, hasta el más mínimo detalle. El agente se veía de verdad preocupado. Señor Montemayor, esta es una de las trampas más retorcidas que he visto en mi vida. Falsa denuncia, falsificación de documentos, destrucción de pruebas. Y tuvo una consecuencia horrible. Lo interrumpió Diego. Mi hija se pasó horas sufriendo por culpa de esta mentira. Vamos a liberar a su empleada inmediatamente, dijo el agente, ya muy serio. Y voy a girar una orden de arresto en contra de su suegra. ¿De verdad la van a arrestar? Sí. Los delitos que cometió son graves. Podría pasar hasta 4 años en la cárcel. Diego sintió un alivio inmenso, pero también un poco de tristeza. Alivio porque por fin se iba a hacer justicia para Jimena. Y tristeza porque, a final de cuentas, la señora Victoria era la mamá de Alejandra. ¿Puedo hablar con Jimena? Claro. Enseguida la traigo. Unos minutos después, Jimena apareció en la oficina. Todavía se veía confundida, con sus ojitos hinchados. Señor Diego, ¿qué pasa? Jimena, eres libre. Eres innocent. Descubrí todo. Y le contó lo de las grabaciones, la trampa de la señora Victoria, toda la horrible verdad. Jimena lo escuchaba en silencio, mientras más lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Ella hizo todo eso? ¿Pero por qué? No lo sé con seguridad, Jimena. Supongo que la muerte de mi esposa la trastornó, pero eso no es excusa para lo que te hizo. ¿Y Sofía, cómo está? Mejoró mucho después de que habló contigo. Pero sigue alterada. Te necesita. El agente se acercó. Señorita Jimena, a nombre de la Fiscalía, le ofrezco una disculpa por este mal rato. Ya puede irse. Gracias, susurró Jimena, todavía sin poder creerlo. Vámonos a casa, le dijo Diego, con suavidad. Sofía te está esperando. En el coche de regreso, Jimena se quedó callada un buen rato. Señor Diego, dijo al fin. ¿Cómo voy a poder seguir trabajando en la misma casa que ella después de esto? No vas a tener que hacerlo. Victoria va a ser arrestada. Y aunque no lo fuera, después de lo que hizo, ya no tiene lugar en mi casa. ¿No la va a extrañar? Diego se quedó pensando. Es la mamá de Alejandra. Una parte de mí siempre va a recordar eso. Pero lo que hizo hoy, eso no tiene perdón. Casi te arruina la vida. E hizo sufrir a mi hija solo por su sed de venganza. Cuando llegaron a la mansión, ya eran casi las 8 de la noche. La pequeña Sofía estaba en brazos de Carmen, llorando bajito. Pero cuando Carmen vio a Jimena entrar por la puerta, se le iluminó la cara. Jimena, gracias a Dios que regresaste. Jimena corrió hacia la bebé. Y en el momento en que Sofía la vio, dejó de llorar al instante y estiró sus bracitos con todas sus fuerzas. Mi amorcito, le dijo Jimena, abrazándola. Ya regresé. Ya todo está bien. Sofía se le prendió del cuello como si no quisiera soltarla nunca más. Hacía ruiditos de alivio, restregando su carita en el hombro de Jimena. Era la prueba más clara, amigas, de que ese amor era de verdad, puro, sin ninguna manipulación. La señora Victoria estaba en la sala, viendo la escena con cara de derrota. Victoria, le dijo Diego, con la voz firme, pero sin coraje. Necesitamos hablar. Ya lo sé, susurró ella. Sé que ya lo descubriste todo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste tanto daño a una persona inocente? La señora Victoria miró a Jimena, que ya le estaba dando el biberón a Sofía. La bebé por fin estaba comiendo bien,
después de horas de no querer nada. Perdí la cabeza, dijo. Cuando la veía cuidando a Sofía con tanto cariño, me recordaba que mi hija ya no está aquí para hacerlo. Pero eso no justifica lo que hiciste. Lo sé. Sé que no lo justifica. En eso, se oyeron sirenas afuera otra vez. La policía había llegado por ella. Victoria Sandoval, queda usted arrestada por falsa denuncia, falsificación de documentos y destrucción de pruebas. Mientras le ponían las esposas, la señora Victoria miró a Jimena por última vez. Te pido perdón, de corazón. Jimena, con la pequeña Sofía en brazos, solo asintió con la cabeza, sin rencor. La perdono, señora. Pero ojalá que esto nunca más le vuelva a pasar a nadie. La mujer que trató de destruir a una inocente por pura maldad, por fin estaba pagando las consecuencias. Y la pequeña Sofía, en los brazos de quien de verdad la quería, estaba a salvo otra vez. En esa casa, amigas, por fin, había un poquito de paz. El camino de regreso a casa había sido muy callado. Jimena iba en el asiento del copiloto, todavía tratando de asimilar todo lo que había pasado. 6 horas y media metida en una celda por un crimen que no cometió. 6 horas y media lejos de la pequeña Sofía, que se quedó sufriendo, pensando que la habían abandonado. Señor Diego, dijo en voz bajita. Todavía no puedo creer que ella haya sido capaz de hacer todo eso. El patrón iba agarrando el volante con fuerza, con los nudillos blancos. Jimena, soy yo el que te tiene que pedir disculpas. Debí darme cuenta antes de que algo andaba mal. ¿Pero cómo iba a saberlo? Lo planeó todo a la perfección. Pero soy el papá de Sofía. Mi deber era protegerlas a las dos. Se le notaba la culpa en la voz, amigas. Jimena se dio cuenta y se volteó a verlo. Señor Diego, ya no se culpe. Aquí la única culpable es ella. Pero por dentro, Jimena estaba mucho más afectada de lo que dejaba ver. Esa sensación de estar encerrada, de que te traten como a una criminal, de ver el miedo en los ojos de los policías cuando te miraban, todo eso todavía lo sentía muy fresco en la memoria. ¿Cómo está Sofía ahorita?, preguntó. Mejoró después de que habló contigo por teléfono, pero sigue muy alterada. Carmen me dijo que durmió un poquito, pero se despertaba a cada rato, toda asustada. Pobrecita de mi niña. Debe estar tan confundida. Cuando por fin llegaron a la mansión, ya eran casi las 8:30 de la noche. Antes de bajarse del coche, Jimena dudó. Señor Diego, ¿y si regresa? ¿Y si intenta hacernos algo otra vez? No va a regresar, Jimena, está presa. ¿Pero y después? ¿Cuándo salga? El patrón se dio cuenta de que la muchacha había quedado muy traumatizada. Jimena, mírame, le dijo. Te doy mi palabra de que no voy a dejar que les pase nada. Anaya Sofía. Nunca más. Ella asintió, pero él pudo ver que el miedo seguía ahí. Entraron a la casa y Carmen salió corriendo del cuarto de la bebé. Jimena, qué bueno que volviste. Sofía se acaba de despertar y está llore y llore. ¿Cómo se portó en el día?, preguntó Jimena. Ay, pues fue difícil. Comió un poquitito, pero se la pasaba viendo hacia la puerta, como si te estuviera esperando. Jimena subió las escaleras de 2 en 2. La pequeña Sofía estaba en su cunita, no llorando a gritos, pero con ese llorido bajito y constante de cuando un niño está triste de verdad. Mi amor, le susurró, acercándose despacito. Sofía levantó su cabecita, y al ver a Jimena, sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero de puro alivio. Estiró sus bracitos con tanta fuerza que casi se cae de la cuna. ¡Ay, mi vida!, dijo Jimena, cargándola. ¿Ya regresó tu mamá? La bebé se le aferró como si su vida dependiera de ello. Hacía unos ruiditos bajitos, como si le estuviera contando todo lo que había sufrido en esas horas. Ya sé, mi niña, ya sé. Tuviste mucho miedo, ¿verdad? Pero ya se acabó. Pero mientras decía eso,
A la misma Jimena se le escapó una lágrima. No, no se había acabado. Al menos no para ella. El trauma de ese día le iba a quedar marcado para siempre. El señor Diego apareció en la puerta del cuarto, observando la escena. ¿Cómo está?, preguntó. Mejor. Pero sigue asustada. ¿Y tú? Jimena se tardó un poquito en contestar. Yo también. Era la primera vez que admitía lo mal que se sentía. Diego entró al cuarto y se sentó en un sillón que estaba junto a la cuna. Jimena, ¿quieres hablar de lo que pasó? No sé, es que es mucho. No tienes que fingir que estás bien. Lo que te hizo Victoria fue terrible. Sofía ya se estaba calmando en los brazos de Jimena, pero todavía le agarraba la blusa con fuerza. Es que me quedo pensando, ¿y si usted no hubiera descubierto la verdad? ¿Y si me hubieran condenado? Pero no pasó, Jimena. Lo descubrí. Pero ¿y si no lo hubiera hecho? Diego no supo qué decirle. Porque era verdad. Si no se le hubiera ocurrido revisar las cámaras, a la pobre de Jimena la hubieran podido sentenciar por algo que no hizo. Ya no sirve de nada pensar en eso. Es que, cuando estaba en la celda, me imaginaba cómo sería mi vida lejos de Sofía, con todo el mundo pensando que yo era una criminal. Se le quebró la voz. Diego se levantó y se le acercó. Pero eso no va a pasar. Nunca más. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque ahora sé de lo que es capaz. Y voy a tomar todas las precauciones necesarias. Jimena miró a Sofía, que por fin se estaba relajando. Nunca voy a olvidar la cara de esos policías. Me miraban como si yo fuera un monstruo. Solo estaban haciendo su trabajo. No sabían la verdad. Lo sé, pero aún así duele. El patrón se dio cuenta de que Jimena iba a necesitar tiempo. Un trauma así no se cura de un día para otro. ¿Quieres que me quede aquí contigo hasta que te sientas más tranquila? No, no es necesario. Yo solo, necesito estar con ella un ratito. Está bien. Cualquier cosa, me llamas. Cuando Diego se fue, Jimena se sentó en la mecedora con Sofía en brazos. Mi amor, te prometo que nunca más voy a dejar que te pase nada malo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no podía prometer eso. Porque ese día había aprendido que el mundo podía ser mucho más cruel de lo que ella se había imaginado. A la mañana siguiente, Jimena se despertó en esa misma silla. Se había quedado a dormir ahí, por miedo a separarse de la bebé. Le dolía toda la espalda, traía el cuello tieso, pero no le importaba. Sofía dormía tranquilamente en sus brazos, por fin en paz. El sol entraba por la ventana, iluminándole su carita de ángel. Por un instante, Jimena casi se olvida de todo lo malo que había pasado. Buenos días, mi vida, le susurró cuando Sofía empezó a moverse. La bebé abrió sus ojitos, y al ver a Jimena, le regaló una de esas sonrisas que le alegraban el alma. Pero Jimena notó que la niña andaba más pegajosa que de costumbre, como con miedo a que la dejara sola otra vez. Vamos a bajar a desayunar, ¿sí? Sofía balbuceó algo y se le agarró del cuello con más fuerza. En la cocina, Carmen ya andaba preparando el desayuno. Buenos días, Jimena. ¿Cómo durmieron? Pues dormí sentada en la silla de su cuarto. No me quise separar de ella. Te entiendo. Después de lo que pasó, Carmen se cayó de golpe, como si se diera cuenta de que el tema todavía dolía. Puedes hablar, Carmen, no te preocupes. Es que, todos nos preocupamos mucho ayer. Primero por ti, allá en la delegación. Y después, viendo a la pobre Sofía sufrir tanto. La cuidaron bien. Hicimos lo que pudimos, pero ella solo te quería a ti. En eso bajó el señor Diego a desayunar. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido nada. Buenos días. ¿Cómo están? Mejor, contestó Jimena, pero su voz no sonaba muy convencida. Al cargo es Sofía. La bebé se dejó querer por su papá,
pero no le quitaba los ojos de encima a Jimena. Anda más apegada, comentó él. Es normal. Los niños se ponen así después de un susto fuerte. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Jimena dudó. Quería decirle que estaba bien, pero no podía mentir. Confundida, con miedo, y con mucho coraje. Era la primera vez que admitía que estaba enojada. ¿Coraje con quién? Con ella. Con la señora Victoria. Yo siempre la respeté, siempre traté de ser amable con ella, y casi me destruye la vida. Jimena empezó a levantar la voz. Sofía sintió la tensión y empezó a quejarse. Perdón, susurró Jimena, tomando a la bebé de vuelta. No quería alterarme. Tienes todo el derecho de estar enojada. Pero no me gusta sentir esto. Yo no soy así. Jimena, pasaste por algo horrible. Es normal que te sientas así. Carmen se acercó, con cuidado. ¿Puedo decirles algo? Claro, dijo Diego. Ayer, cuando la policía te llevó, todos nos sentimos muy mal. Esperanza hasta se soltó a llorar. ¿De veras? Todos sabíamos que tú no habías hecho nada. Pero la señora Victoria nos amenazó. Dijo que si no confirmábamos su historia, a todos nos iba a correr. A Jimena se le oprimió el pecho. Así que los habían obligado a mentir. No tuvimos opción, dijo Carmen, apenada. Sí teníamos, se corrigió a sí misma. Pudimos haber sido valientes y decir la verdad. Pero nos dio miedo. Carmen, no las Renser. Pero nos sentimos muy culpables. El señor Diego escuchaba todo y se dio cuenta de que la maldad de su suegra había afectado a todos en la casa. Carmen, ustedes también fueron víctimas de ella. Aún así, ver cómo se llevaban a Jimena, y oír a la niña llorar de esa manera. Carmen se secó una lágrima con el delantal. Te prometemos que nunca más vamos a dejar que te pase algo así. A Jimena se le llenaron los ojos de lágrimas al oír eso. Gracias. Te queremos, Jimena. Siempre te hemos querido. Después del desayuno, el patrón llamó a Jimena a su oficina para hablar en privado. Quiero que hablemos de lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar con ella? El agente me dijo que va a enfrentar varios cargos. Habrá audiencias, un proceso legal, puede tardar meses. Y va a estar en la cárcel todo ese tiempo. Es probable que consiga salir bajo fianza, pero con muchas restricciones. Jimena sintió que el miedo regresaba. ¿Va a poder volver aquí? No. Una de las condiciones va a ser que no se puede acercar ni a ti ni a Sofía. Pero ¿y si no hace caso? Entonces la vuelven a meter a la cárcel. Señor Diego, tengo miedo. Lo sé. Y por eso mismo voy a tomar algunas medidas. ¿Qué medidas? Voy a reforzar la seguridad de la casa. Cámaras nuevas, alarmas, y si es necesario, hasta un guardia en la noche. No tiene que exagerar. Sí, si es necesario. No pienso volver a arriesgarlas a ustedes dos. Sofía estaba en los brazos de Jimena, jugando con una muñequita, pero todavía muy calladita. ¿Y sobre tu trabajo aquí? A Jimena se le heló el corazón. ¿Me va a despedir? Todo lo contrario. Quiero formalizar tu puesto de una mejor manera. ¿Cómo? Quiero hacerte un contrato nuevo, con un mejor sueldo, con todas tus prestaciones, todo bien claro. Ya no vas a ser solo una empleada más. No entiendo. Vas a ser, como de la familia. A Jimena se le llenó el alma de emoción. Señor Diego, después de lo que vi ayer, de esa conexión que tienes con Sofía, estoy más que seguro de que mi hija no podría estar en mejores manos. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo acepta. Sofía balbuceó algo y le sonrió a su papá, como si entendiera que algo bueno estaba pasando. Acepto, susurró Jimena. Perfecto. Y una cosa más. ¿Qué cosa?
Si quieres demandar a Victoria por daños morales, yo te pago el abogado. Jimena se quedó pensando. No sé, eso no empeoraría las cosas. No. Eso demostraría que las malas acciones tienen consecuencias. De Jim pensarlo. Está bien. Tómate tu tiempo. Se quedaron un rato en silencio, viendo jugar a Sofía. Señor Diego, ¿le puedo preguntar algo? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué la señora Victoria me odiaba tanto? Diego suspiró. Creo que no era odio exactamente. Era, no sé. Celos. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Miedo de que ocuparas el lugar de Alejandra. Pero yo nunca quise ocupar el lugar de nadie. Yo lo sé. Pero en su cabeza, cualquier mujer que se nos acercara a mí o a Sofía, era una amenaza. Qué triste. Sí. El dolor la enfermó. Pero, de nuevo, eso no justifica lo que hizo. A la pequeña Sofía le empezó a dar sueño. Jimena se levantó para llevarla a su cuna. Voy a acostarla a que descanse. Ve. ¿Y, Jimena? Sí. Gracias. Por perdonarnos. Por darle una segunda oportunidad a esta familia. Jimena sonrió. Era la primera sonrisa sincera que daba desde el día anterior. Ustedes también son mi familia. Poco a poco, la vida en esa casa estaba tratando de volver a la normalidad. La pequeña Sofía ya se había recuperado del susto, pero, eso sí, andaba más pegada a Jimena que nunca. Como que le había quedado esa cosita de la ansiedad, el miedo a que se la volvieran a separar. Jimena también se sentía mejor, pero a veces, de repente, le daban sus ataques de nervios. Se despertaba a medianoche para ir a checar que la niña estuviera bien, que todas las puertas de la casa estuvieran bien cerradas con llave. El señor Diego había cumplido su promesa. Mandó a instalar más cámaras, un sistema de alarma de esos modernos, y hasta contrató a un velador para que cuidara la casa en las noches. ¿No cree que ya es mucho, señor Diego? Le preguntó Jimena cuando vio tanto movimiento. Prefiero exagerar en la seguridad que después en los arrepentimientos, le contestó él. Un jueves por la mañana, sonó el teléfono. Era el abogado de la familia. Señor Montemayor, le tengo noticias sobre el caso de la señora Victoria. ¿Qué pasó? Preguntó Diego. Logró salir bajo fianza, pero le impusieron varias restricciones. A Diego sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué clase de restricciones? No puede salir de la ciudad, tiene que ir a firmar a la delegación cada semana, y lo más importante, tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a su casa o tener cualquier tipo de contacto con las víctimas. ¿Y si no cumple? Regresa a la cárcel inmediatamente. Entiendo. Gracias. Y la primera audiencia quedó programada para la próxima semana. Ustedes van a tener que ir a declarar. Cuando Diego colgó, Jimena luego notó que algo andaba mal. ¿Pasó algo? Victoria salió de la cárcel. A Jimena se le fue el color de la cara. ¿Cómo? ¿Ya tan pronto? Salió bajo fianza. Pero no te preocupes, no puede acercarse para nada a la casa. ¿Y si de todos modos viene? Entonces la arrestan de nuevo. Pero Jimena no se quedó tranquila. Ya conocía a la señora Victoria lo suficiente como para saber que era capaz de cualquier cosa. Señor Diego, tengo miedo, confesó. Lo sé. Pero esta vez estamos preparados. Esa tarde, Carmen se acercó a platicar con Jimena. ¿Te puedo decir algo? Claro, Carmen. Es que en la mañana me encontré a Esperanza llorando en el lavadero. ¿Y eso por qué? Dice que tiene miedo. Miedo de que la señora Victoria regrese y nos corra a todos. Jimena no lo había pensado. Los otros empleados también estaban asustados. Pero si ella ya no va a volver a vivir aquí. Pues eso sabemos nosotros. Pero aún así, ella nos conoce a todos, sabe dónde vivimos.
Jimena se dio cuenta de que el veneno de la señora Victoria había salpicado a más gente de la que pensaba. Carmen, ¿quieren que hable con el señor Diego sobre esto? No sería mucha molestia. Claro que no. Al final, estamos todos en el mismo barco. Cuando el patrón llegó del trabajo, Jimena le contó la preocupación de los demás empleados. Ni siquiera se me había ocurrido, admitió él. Tienen miedo de que tome venganza contra ellos. Voy a hablar con el abogado. Tal vez se les pueda incluir a ellos también en la orden de protección. Eso sería muy bueno. Esa noche, Jimena estaba bañando a la pequeña Sofía cuando escuchó un ruido raro afuera. El corazón se le aceleró. Carmen, gritó, asustada. Carmen llegó corriendo. ¿Qué pasó? ¿Oíste ese ruido? Se quedaron las dos en silencio, parando la oreja. Pero solo se oía el viento moviendo los árboles. Ha de haber sido un gato, dijo Carmen. Pero Jimena ya no se pudo calmar. Terminó de bañar a la bebé con las manos temblando. Cuando el señor Diego llegó y la vio tan alterada, se preocupó. ¿Qué te pasa? Es que oí un ruido y me asusté. Pensé que era ella. Jimena Moraine. La casa está llena de alarmas. Si alguien se acerca, nos vamos a dar cuenta al instante. Lo sé, pero no puedo evitar tener miedo. Diego se dio cuenta de que el trauma de Jimena era más profundo de lo que pensaba. ¿Qué te parece si tú y Sofía se van unos días a casa de tu abuela? Solo en lo que pasa la audiencia. No. No quiero huir. Esta también es mi casa. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero, ¿podría quedarse usted más tiempo en la casa estos días? Claro que sí. Voy a cancelar mis viajes y a trabajar desde aquí. Gracias. El viernes, llegó una noticia que no se esperaban. El abogado volvió a llamar. Señor Diego, la defensa de la señora Victoria quiere proponer un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Ella se declararía culpable de todos los cargos y aceptaría pagarles una indemnización muy alta, a cambio de que le den una sentencia más corta. ¿Y eso nos conviene? Depende. Se evitarían el estrés de un juicio largo. Pero ella pasaría menos tiempo en la cárcel. Necesito hablarlo con Jimena. Cuando le contó la propuesta, Jimena se quedó muy pensativa. Menos tiempo en la cárcel significa que va a salir más pronto, dijo ella. Sí. Pero la indemnización sería muy, muy alta. Lo suficiente para que no tuvieras que volver a preocuparte por dinero en tu vida. Es que esto no es por el dinero. Lo sé. Es por la justicia. Jimena miró a la pequeña Sofía, que jugaba muy tranquila en la alfombra. ¿Sabe qué pienso? ¿Qué? Pienso que quiere hacer un acuerdo porque sabe que si vamos a juicio, va a perder. Probablemente. Entonces prefiero ir a juicio. Prefiero que pierda de verdad, oficialmente. El señor Diego sonrió. ¿Estás segura? Completamente segura. Ella planeó todo para destruirme. Tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Entonces, nos vamos a juicio. Nos vamos a juicio. Esa noche, amigas, Jimena durmió mejor que en muchos días. Había tomado una decisión. Y esa decisión la hacía sentirse más fuerte. La señora Victoria iba a tener que enfrentar a la justicia, sin tratos, sin atajos. Y por fin, toda la verdad iba a salir a la luz, delante de todo el mundo. El día de la audiencia llegó. Era un lunes con un cielo gris, de esos que anuncian lluvia. Jimena se despertó nerviosa, sí, pero más decidida que nunca. Señor Diego, hoy quiero decirlo todo. Todo lo que me hizo, cada detalle. ¿Estás segura? Va a ser doloroso tener que recordar todo eso. Estoy segura. La gente tiene que saber qué clase de persona es. Carmen, tan linda como siempre, se ofreció a quedarse con la pequeña Sofía mientras ellos iban al tribunal. Ustedes váyanse tranquilos, yo se la cuido perfecto.
Si llora mucho, les marco. No va a llorar, dijo Jimena. Ya anda más confiada. Y era verdad. La niña ya estaba mucho mejor, más juguetona, y ya aguantaba quedarse con otras personas por ratitos sin ponerse mal. Cuando llegaron al juzgado, a Jimena le sorprendió ver a tanta gente. Había periodistas, gente curiosa, y hasta algunos vecinos de la colonia. ¿Por qué hay tanta gente?, le preguntó al abogado. Es que el caso llamó mucho la atención, le explicó él. Una falsa acusación de secuestro es un delito muy grave. Cuando la señora Victoria entró a la sala, Jimena sintió un apretón en el pecho. Se veía más delgada, como más avejentada, pero sus ojos todavía tenían esa frialdad de antes. Miró a Jimena por un segundo, pero luego desvió la vista, como si le quemara. El juez empezó leyendo todos los cargos. Y no eran poquitos, amigas: falsa denuncia, falsificación de documentos, destrucción de pruebas, calumnia, daños. Morales. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó el juez. El abogado de la señora Victoria se levantó. Su señoría, mi clienta se declara culpable, pero alega que hay circunstancias atenuantes. ¿Qué atenuantes?, preguntó el juez. Un estado de luto profundo, depresión y perturbación mental temporal. Ándale, ahora resulta que estaba loquita. Pero el fiscal no se la creyó. Su señoría, los delitos fueron planeados con anticipación. Las grabaciones que tenemos muestran una planeación detallada. Pido que procedamos con los testigos. El primer testigo fue el agente del Ministerio Público, que explicó cómo descubrió que todo era una mentira. Luego, pasó el señor Diego. Contó todo lo de las grabaciones, el sufrimiento de su hijita, cómo fue que descubrió toda la trampa. Su señoría, mi hija pasó horas traumatizada por esta mentira tan elaborada. ¿Y cómo se encuentra la niña ahora?, le preguntó el juez. Está mejor, pero todavía tiene secuelas. Desarrolló ansiedad de separación. Y por último, le tocó a Jimena. Señorita, por favor, cuéntenos lo que pasó. Jimena respiró hondo y empezó a hablar. Y esta vez no se guardó nada. Contó los meses de indirectas y malos tratos, las trampas que le había puesto antes, y el terror que sintió cuando la arrestaron. ¿Cómo se sintió usted al ser acusada de secuestro? Desesperada, su señoría. Yo sabía que era inocente, pero no tenía cómo probarlo. Y solo podía pensar en Sofía, en que debía estar sufriendo sin entender por qué yo había desaparecido de su vida. ¿Le guarda usted rencor a la acusada? Jimena volteó a ver a la señora Victoria, que por primera vez la miró directo a los ojos. Yo solo quiero que pague por lo que hizo. No solo por mí, sino por Sofía. Una bebita inocente no merecía pasar por todo eso. ¿Tiene algo más que agregar? Sí. Que ella no actuó por un impulso de locura. Lo planeó todo por meses. Le metía ideas a los vecinos, amenazaba a los empleados, destruyó documentos. Esto no fue una locura de un momento, fue maldad calculada. El juez apuntaba todo con mucho cuidado. Después, le tocó a la señora Victoria hablar. Señora Sandoval, ¿puede explicarnos sus motivos? Ella se levantó, pero apenas se le oía la voz. Yo, desde que mi hija murió, me sentí muy mal. Y veía a Jimena cuidando a Sofía y sentía como si ella estuviera ocupando el lugar de Alejandra. ¿Y eso justifica lo que hizo? Sé que no lo justifica, pero no estaba pensando con claridad. Pero el fiscal se levantó de nuevo. Señora Victoria, usted estudió la caligrafía de la víctima por días antes de falsificar esa carta, ¿correcto? Sí, dijo ella, bajito. Y destruyó documentos específicos que sabía que probarían la inocencia de la señorita, ¿sí o no? Sí. Y ensayó su actuación de abuela desesperada frente a un espejo, ¿verdad? La señora Victoria se quedó callada. Sí. ¿Y eso le parece que son actos de alguien que
¿No estaba pensando con claridad? Yo, no sé cómo explicarlo. Señora Victoria, usted no siente remordimiento por lo que hizo. Usted siente remordimiento porque la descubrieron. No. Yo me arrepiento de todo. Entonces, ¿por qué se negó a aceptar un acuerdo que hubiera beneficiado a las víctimas? La señora Victoria se quedó muda. No supo qué contestar. El fiscal pidió para ella 2 años de cárcel y una indemnización de 2 millones de pesos. Su abogado pidió que la dejaran libre y la pusieran a hacer trabajos para la comunidad. El juez se retiró a deliberar. Esa espera, amigas, duró como 1 hora. Cuando regresó, toda la sala se quedó en silencio. Considerando la premeditación de los crímenes, el impacto que tuvieron en las víctimas y la falta de un arrepentimiento sincero demostrado por la acusada, condeno a la señora Victoria Sandoval a 2 años de prisión en régimen cerrado. A la señora Victoria se le fue el alma a los pies. Además, siguió el juez, deberá pagar una indemnización por daños morales por la cantidad de 3 millones de pesos a la víctima principal, la señorita Jimena González. Jimena no lo podía creer. 3 millones. Era más dinero del que había visto en toda su vida. La acusada también tiene prohibido, de por vida, acercarse a las víctimas o a su domicilio. Y ahí mismo esposaron a la señora Victoria y se la llevaron los policías. Antes de salir, volteó a ver a Jimena una última vez. Pero en sus ojos ya no había perdón. Solo había rabia. Rabia porque la habían descubierto y la habían castigado. Afuera del juzgado, los periodistas se les fueron encima a Jimena y a Diego. ¿Cómo se sienten con la sentencia? Jimena se tomó un momento para pensar. Aliviados. Se hizo justicia. ¿Piensan demandarla también por lo civil? No es necesario. Lo único que queremos es seguir con nuestras vidas en paz. En el coche, de regreso a casa, Jimena se quedó callada un rato. ¿En qué piensas?, le preguntó Diego. En que por fin se acabó. ¿Y cómo te sientes? Me siento más fuerte. Como si hubiera pasado por una prueba muy dura y la hubiera superado. Sí. La superaste. Cuando llegaron a la casa, la pequeña Sofía estaba en brazos de Carmen, jugando muy tranquila. Hola, mi amor. Ya regresó mamá. La bebé sonrió y estiró sus bracitos, pero esta vez no había desesperación en su gesto. Solo la alegría de ver a Jimena. ¿Cómo les fue?, preguntó Carmen. La condenaron. 2 años de cárcel. Orala. ¿Y ahora qué? Ahora, a seguir con la vida. Jimena se sentó en el sofá con Sofía en sus brazos. Por primera vez en semanas, se sentía de verdad en paz. La tormenta había pasado. La señora Victoria estaba en la cárcel y ya no podía hacerles daño. Sofía estaba segura, feliz y muy amada. Y Jimena por fin podía volver a soñar con el futuro, sin tener miedo. Se había hecho justicia. La verdad había ganado. Y ellas, sin saberlo, ya eran oficialmente una familia. Pasaron 6 meses desde el juicio, y la vida en la mansión por fin había encontrado su ritmo. Jimena ya no era solo la empleada. ¿Qué creen? El señor Diego la había nombrado tutora legal de la pequeña Sofía, con todos los derechos como si fuera su mamá adoptiva. Un jueves por la mañana, Jimena andaba jugando en el jardín con la niña cuando le sonó el teléfono. Bueno. Jimena, habla el doctor Fernando, el abogado. Hola, doctor. ¿Todo bien? Pues mira, te tengo una mala noticia. La señora Victoria intentó hacer una última jugada desde la cárcel. A Jimena se le revolvió el estómago. ¿Y ahora qué hizo? Convenció a una prima suya para que metiera una solicitud para quitarte la custodia de Sofía, diciendo que tú no tienes las condiciones para criar a la niña. ¿Cómo que no tengo condiciones? Inventaron que quedaste con problemas psicológicos por lo de la cárcel, que no eres estable emocionalmente. Jimena sintió que las piernas se le aflojaban.
La pequeña Sofía jugaba en el pasto, sin enterarse de nada. Doctor, ¿eso puede proceder? No, para nada. Esa demanda no tiene ni pies ni cabeza. Tú tienes la adopción legal, y es más que obvio que Sofía está perfectamente cuidada. Pero es otro intento de esa señora por molestarte. Nunca se rinde, ¿verdad? Parece que no. Pero esta vez se pasó de la raya. Usar a terceros para tratar de anular una decisión del juez es un delito, y además, violó la orden de no tener contacto contigo. Cuando el señor Diego llegó y Jimena le contó, se puso furioso. Ya basta. Esta vez fue demasiado lejos. Voy a hablar con el abogado. Quiero que pague muy caro por esto. Y a la semana siguiente, les llegó la noticia. La señora Victoria fue llamada a un nuevo juicio por desacato a una orden judicial. Esta vez, Jimena ya ni tuvo que ir. Las pruebas eran clarísimas. Cartas que mandó desde la cárcel dándole instrucciones a la prima, documentos falsos, todo un intento de burlarse de la justicia. El resultado fue terrible para ella. Le aumentaron la condena otro año más y la mandaron a una cárcel de máxima seguridad, de donde ya no iba a poder molestar a nadie. Se acabó, le dijo el abogado por teléfono. Ahora sí, ya no puede hacer nada más. En esa nueva prisión va a estar aislada, sin visitas, sin cartas, sin contacto con nadie por lo menos 2 años. Jimena por fin pudo suspirar tranquila. Y hay más, dijo el abogado. El juez ordenó que cuando salga, se tendrá que mudar a otro estado. Ya no puede volver a vivir en esta ciudad. Imagínense, amigas. Perdió todo: la casa, la nieta, la libertad y hasta el derecho de vivir en su propia ciudad. Esa noche, Jimena miró a Sofía jugar en la alfombra y sintió una paz que no había sentido en meses. Ahora sí se acabó de verdad, mi amor, le susurró a la bebé. Ya nadie va a tratar de separarnos. Sofía la miró y le sonrió, como si entendiera. Afuera, llovía suavecito sobre el jardín donde empezó todo el drama, pero adentro de la casa, por fin, había una paz completa. La guerra había terminado, y el bien, amigas, había ganado. 2 semanas después, Jimena andaba en el súper con la niña cuando una señora se le acercó. Disculpe, ¿usted es Jimena? Sí, soy yo. ¿Por qué? Soy Elena, la presidenta de la Asociación de Vecinos. Quería platicar con usted. Jimena se puso a la defensiva. ¿Sobre qué? Sobre lo que le pasó. Es que ya todo el barrio se enteró de la historia completa. Y pues, queríamos pedirle una disculpa. Mucha gente la juzgó mal por todas las mentiras que la señora Victoria andaba regando. Jimena se relajó un poquito. No se preocupen. Si nos preocupamos. Y para demostrarle nuestro respeto, queríamos invitarla a que sea la madrina de la kermés del barrio, como un reconocimiento a su fuerza y al ejemplo que le dio a todas las mamás. A Jimena casi se le salen las lágrimas. ¿Lo dice en serio? Muy en serio. Usted demostró que el amor de verdad puede contra cualquier maldad. Sofía, desde el carrito del súper, le sonreía a la señora Elena. Está preciosa su niña. Y mire qué feliz se ve. Los niños no mienten. Si siempre está sonriendo, es porque la quiere mucho. Entonces, ¿acepta ser nuestra madrina? Sí, acepto. Con mucho gusto. Cuando le contó a Diego, él le dijo, ¿ya ves? Ahora todos reconocen la gran mujer que eres. Es tan raro, dijo ella. Antes la gente me veía con desconfianza, y ahora me ven con admiración. Es porque ahora conocen la verdad. Una tarde, platicando, Jimena le dijo a Diego, me quedo pensando en lo diferente que es mi vida y la de Victoria. Ella tenía una mansión, dinero, respeto, y lo tiró todo a la basura por pura maldad. Y yo, que era solo una empleada humilde, ahora tengo una familia, una casa, el cariño de la gente, todo por amor. Es la prueba de que el bien siempre gana, le contestó él.
¿Y sabe qué es lo más irónico? Ella trató de sacarme de la vida de Sofía y terminó perdiendo a su nieta para siempre. Trató de humillarme, y la humillada terminó siendo ella. Su propia maldad se le regresó. Una noche, después de dormir a la niña, Jimena encontró a Diego viendo por la ventana. ¿En qué piensas? En cómo nos cambió la vida. Hace 2 años, esta casa solo era tristeza. Y ahora tiene amor, risas, esperanza. ¿Extrañas a Alejandra? Él se quedó pensando. Siempre voy a querer a Alejandra. Fue mi primera esposa, la mamá de Sofía. Pero la vida me enseñó que en el corazón siempre hay espacio para más de un amor. Y mirándola a los ojos, le dijo, para mí, tú eres la mujer que salvó a mi familia, la madre que Sofía escogió, y la persona que me enseñó a amar otra vez. Jimena, hay algo que te tengo que decir. Pero en eso, la bebé se despertó llorando. Luego seguimos, dijo Diego. Ve a calmar a nuestra princesa. Jimena subió, pero se quedó con esa cosquillita en el corazón. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar otra vez. Y esta vez, para mucho mejor. El sábado, Diego la sorprendió con un picnic en el jardín. Cuando Sofía se duerma, quiero que terminemos la plática de anoche. Después de que la niña se quedó dormidita, se sentaron en una manta, rodeados de velitas. Jimena, ¿te acuerdas del primer día que te vi? Sí. Me encontró durmiendo en el piso con Sofía. ¿Y sabes qué sentí en ese momento? Me emocioné, sí. Pero fue más que eso. Ese día, Jimena, me enamoré de ti. Jimena se quedó sin palabras. Al verte proteger a mi hija con tu propio cuerpo, supe que eras alguien especial. Y en todos estos meses, te vi enfrentar de todo, y nunca perdiste tu bondad. Eres la mujer que amo. Y entonces, amigas, sacó una cajita del bolsillo. Se arrodilló ahí mismo, en el lugar donde ella había dormido en el piso helado. Jimena González, ¿te quieres casar conmigo? A Jimena le corrían las lágrimas por la cara. Pero, ¿y la gente? Van a decir que me aproveché. Que digan lo que quieran. Nosotros sabemos nuestra verdad. Y Sofía ya te dice mamá. Para ella, tú ya eres su familia. Yo también te amo. Entonces sí. Claro que sí, aceptó. Se casaron 3 meses después, ahí mismo en el jardín. Una boda chiquita, sencilla, pero llena de amor. Carmen, Esperanza, Roberto, la señora Elena de los vecinos, todos estaban ahí. Y la pequeña Sofía, con su vestido de princesa, fue la que les entregó los anillos. En el brindis, el señor Diego dijo, cuando mi primera esposa murió, pensé que nunca más sería feliz. Pero entonces llegó una muchacha humilde que no solo salvó a mi hija, sino que nos salvó a todos en esta casa. Enfrentó mentiras y hasta la cárcel, y nunca perdió su corazón de oro. Hoy no solo me caso con ella, hoy les demuestro a todos que el bien, al final, siempre gana. Y así fue, amigas. La muchacha que llegó a esa casa a trabajar como empleada, ahora era la señora de la casa. La niña que casi pierde a la única mamá que conocía, ahora tenía una familia completa y feliz. Y todo en ese mismo jardín, donde una noche fría una muchacha durmió en el piso por amor a una bebé, y terminó encontrando el amor de su vida. La tormenta había pasado, el arco iris había llegado, y por fin, para siempre, eran una familia. Y colorín colorado, este chismecito se ha acabado. ¿Qué les pareció? ¿Creen que la señora Victoria tuvo su merecido, o le faltó? Cuéntenme en los comentarios. Hasta la próxima historia.